Buenas tardes, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Llegamos al culto del día domingo, 11 de mayo del 2020, séptimo vigésimo día de cuarentena, 60 días que estamos en cuarentena en la República Argentina. Quiero dar mis saludos antes de empezar a los hermanos que están en España, a la familia de Alicia, de José. Ellos están con un grupo también de personas, latinos, españoles, argentinos, que están teniendo relaciones entre ellos. Queremos mandarle también este video, le mandamos nuestro saludo, le decimos que tienen acá en nuestra casa, en el poder de su amor, un lugar. Estamos orando por ustedes, pedimos que ustedes oren por nosotros. También tenemos a nuestra hermana Paula, hermana de Fernanda, que también está en España. También para ella es este video, diciéndole que no se sienta sola en lo espiritual, sino que tiene todo un cuerpo, el cuerpo de Cristo, un pueblo que está orando en este tiempo y que estamos acudiendo al Señor a través de esta pandemia. También quiero mandar un saludo a nuestra hermana Sandra con su hijo Angelito, que están en Suiza. Ellos también van a estar viendo este video. Desde acá le damos nuestros saludos, nuestro cariño de parte de la congregación del poder de su amor. Vamos a dar la palabra del día domingo. Como repetíamos, 11 de mayo. El Señor nos está hablando, 60 días que estamos de cuarentena en nuestro país, un momento muy difícil, estamos transitando y conocimos cuál fue el comienzo de la pandemia, conocemos el día, conocemos el momento, estamos transitando por el mismo, pero no sabemos cuándo será el final y cómo será el final. Solamente Dios lo sabe. El hombre puede estar apostando a ciertas vacunas que estamos esperando que el Señor ilumine a alguna persona, a ciertos estudios más rápido como nuestro país lo está logrando ahora, pero es verdad, seguimos viendo como en los países vecinos está aumentando la mortalidad, como en Europa baja y sube la mortalidad, los contagios, y como en nuestro país también la curva está ascendiendo. Estamos transitando un momento difícil, tenemos que salir a trabajar porque también la pandemia de la economía nos está empujando a hacer lo mismo, a salir, siempre con todos los cuidados que tenemos que tener, pero como decía un político, nos tenemos que acostumbrar a convivir momentáneamente con este flagelo. Así que nuestras oraciones a pedido de la humanidad toda, de nuestros hermanos que están en Europa, de nuestros hermanos que están acá en nuestro país, de nuestra amada iglesia. Y quiero ir a la palabra en esta tarde, lo que el Señor puso en mi corazón. Como título yo le puse, para que se cumpliese lo dicho. Para que se cumpliese lo dicho. Ese es el título que el Señor puso en mi corazón. Y quiero ir al mismo en el libro de San Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 20. Sabemos que Mateo, él escribió su Evangelio para los judíos. Él trató de convencer a los judíos que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y todo el tiempo él usaba esa palabra para que se cumpliese. Porque los judíos conocían la palabra, conocían que había palabras soltadas por Dios a través de los profetas que se iban a cumplir a través de los tiempos, y entonces él siempre agregaba cuando podía para que se cumpliese, porque los lectores justamente eran el pueblo judío. Y quiero leer en esta tarde, como dije, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 20. Dice así la palabra del Señor, usted la conoce muy bien. Y dijo José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto lo que decía o suscribe Mateo se encuentra en Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Isaías profetizó 700 años antes de Cristo y ahora se estaba haciendo realidad esa promesa de parte de Dios, de que iba a nacer un niño, que su nombre sería Jesús y que sería el Salvador del mundo. Pero esa palabra que se soltó a través de la boca del profeta Isaías, esa palabra que se soltó 700 años antes, una palabra que viene de parte de Dios. No la soltó cualquier hombre porque se le antojó, no le inventó un hombre para lo que vendría, sino que se soltó esa palabra de parte de Dios en la vida de un hombre. Y ahora se estaba cumpliendo en la vida de José y en la vida de María. Una palabra respaldada por Dios. Yo puedo soltar una palabra, usted puede decir una palabra, pero es diferente cuando es una palabra respaldada de parte de Dios. La palabra que Dios suelta a través de sus hijos, a través de su profeta, a través del Hijo del Hombre, se va a cumplir. Tarde o temprano va a trascender y se va a cumplir. Seguro que se va a cumplir. Trascenderá a través de los años. Podemos ver que esta palabra se soltó 700 años antes de que la Virgen concibiera. Entonces, la palabra trasciende a través del tiempo, de los tiempos, que está en el plan de Dios. La palabra que se suelta está en el plan de Dios. 700 años antes, Isaías soltaba esta palabra que estaba en el plan de Dios, que estaba en la voluntad de Dios, que el hombre por supuesto no conoce, simplemente porque el hombre no conoce a Dios. Y entonces cuando el hombre no conoce a Dios, no conoce las promesas que están de parte de Dios escritas en la Biblia. Y acá podemos ver que Mateo, judío, conocedor por supuesto de las Escrituras, estaba dando realza a lo que el profeta había profetizado, que José sabía muy bien y que José ahora estaba viviendo dentro de la palabra. José conocía la palabra de chico, José la había leído de chico. Y entonces cualquiera de nosotros que hoy nos ponemos, si tal vez nos pusiéramos en el lugar de José siquiera un minuto, diríamos: ¡ah, qué bueno, José! Tu novia es concebida del Espíritu Santo. Pero pongámonos un minuto, un ratito en el lugar de José. Ellos estaban comprometidos delante de Dios, él nunca la había tocado, nunca se habían acercado. Y de buenas a primeras, de pronto, ella viene y le dice a él que está embarazada. Y por supuesto, dice la palabra que él era un hombre justo, él era un hombre bueno. Y de movida no le creyó a María, pero tampoco la quiso difamar. Él se apartó, se fue a un lugar solo, habrá estado meditando. Pero seguramente el tiempo de María seguía avanzando y tal vez su vientre ya se iría agrandando y no podía ocultar lo que ningún hombre había hecho, sino lo que el Espíritu Santo había hecho en su vida. A todo esto, José, me imagino que como usted o como yo, viviendo en ese contexto, conociendo la palabra, no reconocía que lo que le estaba sucediendo había sido escrito hace más de 700 años por el profeta y que ahora había caído en él, había caído en su vida. Él estaba transitando
esa palabra que se había soltado 700 años antes. Y por supuesto que no la quería, no la entendía, no la aceptaba, pero que sí había venido de parte de Dios, porque él conocía la palabra. Pero lejos estamos nosotros de comprender a José, porque yo no sé qué nos sucederá, qué te sucederá a ti o qué me sucederá a mí. Si te dice, si nuestra novia, nuestra esposa aparece embarazada y vos no fuiste. Podés ser muy bueno y podés apartarte y no difamarla, pero me imagino que debería estar muy mal José. Y tuvieron que venir ángeles y decirle a José que no tenga miedo de tomar a María por esposa, porque lo que ella tenía en su vientre era la concesión del Espíritu Santo. Ella iba a concebir a través del Espíritu Santo. Y entonces ahí José entendió. Y se dio cuenta que José estaba dentro de la palabra soltada hacía 700 años. José conocía la palabra y empezó a transitar la palabra. Y la palabra tiene un comienzo, tiene un tránsito y tiene un final. Todos conocemos cómo fue el comienzo y también cómo fue el final. Y también podemos saber algo de cómo transitó la vida de José con su esposa. Me imagino que aquellos religiosos también se habrían opuesto porque pensarían que José se habría llegado a ellos. Y también no solamente estaban en condición de apedrear a María, sino también a José, según la ley. Sin embargo, ellos transitaron ese momento que ya estaba escrito 700 años antes y que ahora estaba sucediendo en sus vidas. Quiero dejarte con esta reflexión en esta parte de la palabra. Nosotros también somos parte de la palabra. Nosotros que conocemos el contenido de la palabra, sabemos muchas de las cosas que el Señor anticipó, aquellas que fueron reveladas y aquellas que se están revelando. Estamos transitando en este tiempo palabra que se está revelando a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quiero ir a una que en estos tiempos estaba leyendo, más propiamente dicho, en los mismos días cuando empezamos la cuarentena. Hablaba con mi esposa y le decía, mirá, esto es lo que está sucediendo ahora, pero te lo leo a vos, no lo quiero compartir, porque uno tiene que ser muy prudente con lo que habla, con lo que dice. Podemos buscar un pasaje a la ligera y tratar de comparar lo que está pasando y no sería bueno para nosotros tratar de buscar en un pasaje lo que está pasando y tratar de juntarlos y llegar a un acuerdo y decir esto es lo que está pasando, se viene el fin del mundo. Hoy estaba hablando con mis hermanas, enviándole un audio para España, y les decía de la visión que el Señor nos había dado. Y por eso uno transita, por eso uno camina confiado en el Señor, sabiendo lo que el Señor hará, sabiendo que Él nos está dando tiempo para orar, para planificar nuestras vidas, sabiendo que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién será contra nosotros?, dice la palabra. Amén. Entonces, quiero leerle en esta tarde, quiero que vayamos juntos, sigamos en el mismo Evangelio, según San Mateo, pero ahora en el capítulo 24, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. Y esta palabra es la que el Señor me había dado en el mismísimo momento cuando el Señor me la mostraba. Estábamos en tiempo de cuarentena y hablaba con mi esposa. Y yo les voy a leer, dice:
Por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y tiene un paréntesis, dice, el que lee entienda. Y quiero ir en detalle, detalladamente, y quiero explicar un poquito esta parte, si bien no voy a profundizar mucho en ella. La abominación desoladora me llamó mucho la atención porque en los primeros días de pandemia, de cuarentena, todo el mundo se quedó adentro, nadie salía. Creo que ni nos saludábamos con los vecinos, ni salíamos a la puerta para ver qué pasaba. Y cuando veíamos por televisión la ciudad, veíamos que estaba desolada. Veíamos que los animales habían ocupado el lugar. Veíamos que usted podía percibir, yo lo percibí seguramente que usted también, que los pájaros andaban libremente, que cantaban libremente. Claro, porque el ser humano había hecho un parate, todo a una, todo en un momento nos habíamos metido adentro de nuestras casas. Y todo lo que veíamos a través de la televisión y lo que podíamos ver en el barrio era desolador. Lo que se podía ver era desolado. Ahora, cuando habla acá de lo que vio el profeta Daniel, tiene que ver con lo que pasó en el pueblo de Israel, mayormente en Jerusalén, cuando fueron a tomar la ciudad. Jerusalén está en lo muy alto y es una ciudad difícil de tomar. Y entonces sus adversarios lo que hicieron es sitiarla todo alrededor. Esto fue lo que anticipó Daniel, que no lo vio Daniel, lo profetizó. Sitiarla todo alrededor y no permitir que nadie entre y salga. Todo el mundo estaba dentro. Y entonces no podían comercializar, no podían comprar, no podían vender. Y llegó un momento que hasta una madre llegó a comer a su hijo. Y llegó un momento que los judíos se morían adentro de sus casas. Llegó un momento que no podían salir y estaban metidos y entonces sus adversarios lo único que tenían que hacer era esperar afuera y una vez que se murieran de hambre sin salir de Jerusalén, sin abrir sus puertas, ellos no tuvieron que atacar, no tuvieron que hacer nada. Una vez que terminaron, ellos mismos, con ellos mismos, el enemigo fue y entró. Y dicen en los libros que entraban en las casas y encontraban a las familias muertas de hambre, muertas de enfermedad, de plagas, dentro. Y ellos fueron a robar todo el botín, a retirar el botín. Pero encontraban las familias muertas dentro de Jerusalén. Y en el templo dice que pusieron el dios del ejército contrario, sacando todas las cosas del templo y poniendo ahora los dioses en el templo de Dios, poniendo los dioses paganos. Entonces, esa desolación fue la que vio Daniel. El templo de nuestro Dios usurpado por otros dioses. Y entonces cuando hago la comparación, sin ir mucho a la profundidad, porque es muy extenso, muy profundo, muy rico toda esta historia de Daniel, cuando veo la comparación, veo los tiempos y cómo el templo de Dios también, en muchos de los casos, se está desolando. ¿Cómo veo no en el templo precisamente en las iglesias, cómo en lo creado por Dios? El no creado por Dios. Cómo el enemigo le fue robando lugar al Señor y se fue poniendo Él como Dios y fue sacando a Dios como Dios. Podemos verlo en las manifestaciones que hay en contra de la vida, en las manifestaciones que hay al favor del libertinaje, tantas cosas que están pasando en la sociedad hoy. Entonces es una situación desoladora, es una situación que el mismísimo Dios la está comparando ahora y nosotros la estamos transitando. Nosotros estamos transitando dice, cuando veas el lugar santo, de la abominación desoladora de la que habló Daniel, pero no es la que vio Daniel a través de la profecía.
es la que nosotros estamos viendo ahora. La desolación de Dios en la gente, la falta de Dios en la gente, la falta de fe en el mundo entero. Entonces los que estén en Judea dicen, huyan a los montes. Y entonces cuando yo le compartí esta palabra a mi esposa, le decía, vos fíjate, Judea, un lugar céntrico, hoy Judá, terrible, un lugar cosmopolítico, un lugar céntrico donde se compra, se vende, se comercializan, una capital. Y es ahí donde justamente en el amontonamiento de gente, en las capitales de gente, es donde más entra este virus. Y dice, entonces los que estén en Judea, en la capital, huyan a los montes. La verdad que a mí a veces me da ganas. Hace poco estuve en Córdoba, en lo alto, en una sierra, y digo, qué bueno si pudiéramos irnos nuevamente ahí y hacer nuestra cuarentena ahí, no nos llega nadie, no nos molesta nadie. Esto es lo que estaba aconsejando. Huyan a los montes, no vayan a la capital. Y entonces cuando yo leía esto, digo, ¿por qué? ¿Cuál era el enemigo? Un enemigo invisible, tal vez un virus. Y dice, el que esté en la azotea, en el techo, no descienda para tomar algo de su casa, pero pará. Si el enemigo está abajo con poder, ¿qué le impide ir arriba, subir una escalera y no bajar? No. Pero nosotros estamos transitando esta palabra que soltó Jesús. Porque muchas veces, en muchos de los casos y en muchos de los lugares, la enfermedad está abajo, en el primer piso. Y los que están en el segundo, los que están en la azotea, ni se atreven a bajar, ni tendrían que bajar, porque está contaminado. Ese es el enemigo, a mi entender, que estaba viendo de alguna manera el Señor. Un enemigo invisible, que está abajo de la casa y que no te conviene que bajes si estás arriba en la azotea. Y continúa diciendo, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Dónde tenés tu capa? ¿Dónde dejaste tu ropa? En tu casa. Y entonces si estás en el campo, quédate en el campo, no tengas contacto con nadie, que ningún virus llegará, que nada te tocará en ese lugar del campo. No vuelvas a tu casa. Yo digo, bueno, si es un enemigo de capa y espada y jabalina y caballo, es lo mismo que estés en tu casa o que estés en el campo, porque te va a salir a buscar. Pero hoy no se trata de eso. Hoy se trata de que estés en un lugar seguro, ya sea en el campo, ya sea en tu casa. Si el virus está en tu casa, no te quedes, mirá, salí al campo, no vuelvas. Estamos transitando parte de la palabra que Jesús hablaba. Y si usted me dice, ¿y cuál es ese título de la palabra? Y yo tengo que decirle que es la tribulación. ¿Qué es esta tribulación? La que hablaba Jesús. En la gran tribulación o parte de la tribulación. Continúa diciendo el Señor, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. No me voy a olvidar nunca, una vez mi hermano pastor, él le hizo esta pregunta a su pastor. Le dice, Miguel, ¿por qué dice así la palabra? Y el pastor le dice, mirá, no sé, no te puedo contestar, tendría que fijarme. Claro, no había revelación. Porque nosotros tuvimos la gracia de Dios que nació un nieto ahora, hace 2 o 3 días, y era terrible el temor que teníamos por un contagio dentro de la clínica. Mi nuera con su bebé, con todos los cuidados habidos y por haber, es el peor momento de que una persona esté embarazada, salir corriendo a la madrugada a un hospital, a una clínica o a una maternidad ya para tener familia. No es el mejor de los momentos, es el peor de los momentos. ¿Y cuál es el enemigo? ¿Un enemigo con capa, con espada, con tanque, con revólver? No, un enemigo invisible.
un enemigo que no se ve, un enemigo que está destruyendo vidas a lo largo del mundo, un enemigo que tiene tanto poder que todavía el hombre no puede encontrar una solución para detenerlo. Hay de aquellos que críen en aquellos días. Estaba viendo cómo los países más pobres no tienen para comer, no tienen hijos, uno se la arregla, no tiene problema, una persona grande, un hombre, una mujer se la arregla, pero cuando hay hijos, la desesperación te juega, el hambre te saca. Hay aquellos que críen en estos tiempos, tiempos de tribulación, tiempo de angustia, tiempo de dolor. Y dice, orad para que vuestra vida no sea en invierno, ni en un día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y en aquellos días, dice el Señor, esto es palabra de parte de Dios, palabra que el mundo no conoce, que nosotros conocemos porque conocemos las Escrituras. Es como cuando José leía las Escrituras y decía Isaías, sí, porque vendrá una virgen y concebirá, pero me tocó a mí. Yo no la quiero, yo no quiero vivir ese momento. Es lo mismo. Nosotros estamos viviendo ese momento. El Señor soltó esta palabra y se va a cumplir. Trascendió hace 2000 años que la escribió o que la soltó y ahora nosotros la estamos transitando en este tiempo, pero con conocimiento de la palabra, cosa que el hombre no la conoce porque el hombre no conoce a Dios. Dice, y en aquellos días, si no fuesen acortados los días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vos y yo somos los escogidos de Dios y el Señor está acortando los días. Cuando estamos viendo en este tiempo cuánto hace que estamos de cuarentena, 60 días y 52 días de ayuno y oración que la iglesia está teniendo. Pero los días se están acortando, pasa más rápido o solamente a mí me pasa. ¿No te pasa a ti? ¿O no te dice nadie, che, qué rápido que están pasando los días? Y acá me quiero detener, dice, si alguno dijere, mirá, aquí está el Cristo, mirá, allí está, no le crea, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ahí termina diciendo el Señor, yo os lo he dicho, como diciendo, esta palabra la suelto, viene de parte de Dios, no crean que no va a llegar, y llegó. La estamos transitando. Y entonces me quedo con el último párrafo que dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y me gusta, dice, porque si fuere posible. Cuando uno es un escogido de Dios, cuando uno ha transitado las cosas de Dios, cuando uno conoce los caminos de Dios y conoce la palabra, muy difícilmente te puedan engañar. Y entonces la persona que te quiere engañar va a tener que hacer mucho posible. Si fuera posible, va a intentar, va a dar vuelta. El enemigo te va a querer rodear, va a dar vuelta y va a tratar de hacer lo posible para engañarte. Lo posible para sacarte del cuadro. Lo posible para no creer en Dios. Lo posible para decir, no, pero esto no lo merezco. Al final, ¿dónde está Dios? Como dicen tantos caraduras por ahí. Nunca se acercaron a agradecerle a Dios así fuera porque cobraron el sueldo doble. Nunca se acercaron a agradecerle a Dios por ningún momento y ahora cuestionan y dicen, si hubiera habido un Dios no pasaría esto. El enemigo dará vuelta para tratar de confundirte y para tratar de que vos no vivas la palabra, porque déjame decirte que el mundo todo tiene una palabra a través de esta palabra. A los que no creen,
a los que no creen, hay una palabra para eso. Y decirle, Cristo viene, Cristo es real. Y si yo me dan esta posibilidad en este día, en este tiempo, trataría de despojarme de aquello que me hunde. Es como cuando un barco se está por hundir y vos echás la mirada alrededor y decís, me voy a aferrar a esto que no se hunde, porque esto va a flotar y me voy a despojar de esto que se va a hundir. Tratá de despojarte de todo aquello que te esté haciendo hundir en la vida, hundir tus proyectos, tu familia. Tratá de hacerlo y tratá de aferrarte a lo que flota, a Dios mismo. Es lo único que va a flotar en este tiempo. Para la iglesia, Cristo viene y estamos transitando la palabra que Él mismo dio. Este es el tiempo, pero que esta transición, que este transitar sea con promesas. De la misma manera que Cristo dio esta palabra, de esa misma manera nosotros tenemos que creerle también a las promesas de Dios. Si esta palabra se cumplió, también se cumplirán las promesas de Dios, porque son respaldadas por Dios y se cumplirán, porque van a trascender a través del tiempo. Y esas palabras que Dios te dio a ti en lo personal, Dios me dio a mí una palabra en lo personal. Muchas veces las personas vienen y me dicen, pastor, el Señor me dijo, y yo los escucho. Porque cuando uno dice, Dios me dijo, Dios me habló, tiene que estar bien seguro que haya sido Dios y que la palabra que Dios te soltó a través de un siervo de Dios o a través de un ángel que vino a tu vida, a través de un sueño que verdaderamente sea de Dios. Mira, te cuento algo que siempre lo tengo a flor de labios para contar. En una oportunidad mi pastor, el que era mi pastor, se acercó al obispo, a su pastor, y pidió una reunión con él y lo esperó a la mañana y le dijo, obispo, tengo algo que contarle, Dios me dijo lo que Dios me dijo. El hombre se levantó, se fue, lo dejó por un momento hablando solo al que era mi pastor, pasó 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, va la secretaria y le dice, perdón, ¿no viste al obispo? ¿Le pasó algo porque estaba hablando conmigo? Y dice, no, el obispo hace como 1 hora que se fue. Y Jesús muy adentro le habrá dicho, mirá, Satanás, yo no soy hijo de Dios, soy el hijo de Dios. Claro, Jesús no le dijo nada. Y él le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En un contexto de desierto, habrá tomado unas piedras o habrá habido algunas piedras ahí, me imagino. Y como el diablo conoce las escrituras, el diablo sabía que allá en Éxodo 34, 28, era cuando Dios le da a Moisés que prepare unas tablas de piedra y escriba las leyes. Y entonces, cuando Moisés escribe las leyes, está escribiendo la palabra de Dios, el pacto de Dios con los hombres. Y entonces, claro, Satanás, el diablo, dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces dice que Jesús le respondió, le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Jesús le estaba también contestando con un rema de la palabra. El enemigo estaba haciéndole una acusación, lo estaba insinuando con un rema de la palabra. Y Jesús le contesta con otro rema de la palabra. Él le contesta con el rema de Deuteronomio 8.3. Que Deuteronomio 8.3 dice literalmente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Parafraseando cuando Dios le dio el maná. Eso lo contaba a Moisés, le contaba a la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Allá en Deuteronomio 8.3, perdón. No solo de pan
vivirá el hombre. Entonces, Jesús seguía en el desierto y el diablo daba vueltas por ahí, como a muchos de nosotros tal vez en este tiempo. Nos juega la palabra, ¿cómo no tenés para comer? ¿Cuál es tu situación económica? ¿No dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre? ¿No dice que no te faltará nada, que ni un cabello de tu cabeza caiga sin que él lo sepa? Porque el enemigo conoce la Escritura y conoce bien la palabra, toda entera, pero él te va a jugar con el rema. Con esa palabra que te soltó un hermano, con esa palabra que le pediste al Señor que te la dé y fuiste a la Biblia y viste esa palabra y se hizo rema en tu vida. Con esa palabra el enemigo también juega con las personas cuando estamos en un desierto mental, en un desierto físico, en un desierto de necesidad. Entonces dice que el diablo lo llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, allá arriba, bien en lo alto, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Otro rema. Y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y estaba parafraseando el Salmo 91. El Salmo 91, hermoso salmo que nosotros tenemos como rema, que muchas veces lo tenemos colgado en la pared y cuando estamos mal lo leemos y nos gloriamos, nos glorificamos en el Salmo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, Dios mío, mi libertador. Y en el verso 12 dice, en el verso 10, dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjese cómo Satanás estaba jugando de alguna manera con el Señor, con el rema de la palabra. Porque dice, si Él dijo que en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y entonces Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y también le contestó con otro rema de Deuteronomio 6:16. Y dice que otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y acá me quiero detener, mi hermano, y quiero tomarme un tiempito con esto, y acá quiero partir con la palabra. Dice que Satanás lo llevó al pináculo del templo, al lugar más alto en la ciudad santa. Y quiero dejar esa parte para el final. Quiero obviar esa parte ahora. Y quiero irme al versículo 8 que dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Me imagino que el diablo lo habrá llevado, como dice la palabra, a un lugar bien alto y dice que le mostró todos los reinos del mundo y aún le mostró más, le mostró su gloria. Me imagino que junto con los reinos le habrá mostrado los distintos tiempos, ¿no? En ese tiempo
Creo que le habrá mostrado el año 2000, el año 2001, el año 2019, el año 2020, el año 1800. Le mostró todo en un segundo, todos los reinos del mundo, dice la palabra, y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorase. Y entonces cuando me pongo a analizar la palabra, mi hermano, en esta tarde, puedo ver que todos los reinos del mundo, que el sistema de este mundo, está en el hueco de la mano del enemigo. El reino terrenal está gobernado por el enemigo y él a quien se lo da, se lo quiere dar, se lo da. El sistema de este mundo está gobernado por Satanás. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, nosotros estamos viviendo bajo un sistema. Y le dice, pero ¿cómo me dejó? Y no sé, hace una hora que se fue. Lo llama por teléfono al otro día y le dice, obispo, estábamos hablando, teníamos una reunión, ¿qué pasó? Usted se levantó y se fue. Dije algo inadecuado, estuve mal en algo. Y le dice, mirá Miguel, te voy a decir una cosa. Mi pastor era muy joven. Vos me dijiste que Dios te dijo. Y si Dios te dijo, ¿quién soy yo para aconsejarte? Si vos decís que Dios te dijo, Dios lo va a hacer. Pero estate bien seguro que sea Dios el que te dijo. Lo mismo te digo, mi hermano. Si Dios te dio una palabra, Dios cumplirá esa palabra. Pero no te encierres a algo que vos pensabas que Dios iba a hacer en tu vida, que vos querías que Dios haga en tu vida, porque es diferente cuando vos querés a lo que Dios quiere. Yo quería hacer tal cosa, yo estoy llamado a tal cosa. ¿Te llamó Dios o te pusiste vos? Si Dios te llamó, Dios lo hará. Y vamos a transitar este tiempo con promesas. Con promesas. Una vez el Señor me dijo de levantar un templo y me mostró la forma, me dio la forma, tal cual, la misma forma que Él nos mostró, sin dinero, compramos nuestro terreno, edificamos nuestro templo, seguimos construyendo, estamos terminando un templo bien grande para la gloria de Dios, de la manera que Él nos explicó, que Él nos dijo. Porque es una palabra, cuando viene de Dios, es una palabra respaldada por Dios que se cumplirá y que trascenderá a través del tiempo. Que Dios te dio a ti, que Dios me dio a mí. Para terminar, mi hermano, quiero decirte, si tú me preguntas y me dices, pastor, pero entonces estamos en la gran tribulación. Sí, esto es tribulación. Esto es tribulación. O no estás atribulado vos en tu casa mirando lo que está pasando en todo el mundo y en tu país. O no está atribulada la economía, no está atribulada la sociedad. Es una gran tribulación. Y si tú me dices, entonces pastor, Cristo viene mañana, te digo, no lo sé. No te digo ni que sí ni que no, los tiempos lo conoce Él. Lo único que te puedo decir es que el Señor nos mandó a nosotros a orar, a estar en comunión con Él, a apartarnos con Él y a seguir proyectando futuro. Por eso la iglesia se sigue construyendo. ¿De qué manera? No lo sé. Estamos predicando ahora en Suiza, en España, cuando antes solamente nos limitábamos con nuestro templo en nuestra ciudad. Ahora Dios se está trascendiendo. Él hace como Él quiere. Si tú me dices, pastor, pero ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué hora estamos? No lo sé. Pero quiero transitar en este tiempo sabiendo que la palabra de Dios se cumple. Y para terminar, y viendo cómo la palabra de Dios se cumple, y si le creemos a la palabra de Dios, hay que creerle toda la palabra, no solamente lo malo o lo bueno, no solamente lo regular, lo que te conviene o lo que no te conviene. Yo como hombre de Dios tengo que ser muy justo, y si tengo que dejar de lado muchas de las cosas que me convienen, las dejaré por causa de Dios. Pero también me aferraré a las promesas de Dios. Mi vida personal es una promesa de Dios. Yo tenía
dos versiones de dos médicos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Uno decía que mi corazón no podía seguir, no iba a aguantar, y el otro decía, no, con este corazón este hombre puede jugar un partido de fútbol, tiene largos años. Y yo tenía una palabra de parte de Dios, y Él me dijo, largos días y bueno te espera. Y entonces no le creí ni a uno ni le creí a otro, sino le creí a Dios. La palabra de Dios, del hombre que conoce, que tiene intimidad con Dios. Y quiero, para terminar, dejarte esta palabra, mi hermano, que te tiene que dar confianza, te tiene que dar paz en este tiempo, que tiene que hacerte transitar con la misma esperanza que el Señor nos dio la palabra allá en noviembre, antes de toda la pandemia. Seguí cavando pozos, seguí proyectando. Es de locura cavar pozos en el desierto, puede ser, pero eso es fe. Porque Dios lo llenará de agua, Dios llenará tu granero, tu familia, tu economía. Dice en Apocalipsis 3:10, y yo lo creo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo hoy, sobre todo el mundo entero. Yo te guardaré de la prueba que viene sobre todo el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, no solamente en Argentina, en España, en Suiza, en toda la tierra. He aquí yo vengo pronto. No sé cuándo es pronto para Dios. Los tiempos lo conoce Él. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, hermano. Estamos teniendo una iglesia virtual. Tú eres protagonista. Yo me regocijo en los hermanos que están haciendo la compaginación de los programas todos los días, el tiempo que le está dedicando. Yo como pastor estoy más dedicado ahora que antes. Hay hermanos que están transpirando más ahora que antes. Acércate, pedile, ayúdale. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que habíamos hablado semana pasada, que bajaba de los cielos, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Estas son promesas de Dios, mi hermano. Promesas que el Señor guardará, porque la palabra de tu paciencia, lo que tú has guardado, la palabra de Dios, Él la guarda en su corazón. Hermano, que el Señor te bendiga. Vamos a transitar días de tribulación, días difíciles, donde cada vez vamos a ver más contagiados, más muerte, donde nuestra economía se verá cada vez más apretada, pero déjame decirte que nos tenemos que tomar de la palabra de Dios, la palabra que el mundo no conoce y que nosotros conocemos. Yo quiero en esta tarde agradecerle a Dios por esta vista nueva que Él nos da a través de esa palabra, por esta visión nueva que Él nos da a través de esa palabra. Y déjame orar por ti. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, agradeciéndote, Señor, por la revelación de tu palabra, pidiendo, Señor, que tú allanes los caminos para poder transitar en este tiempo, en esta hora difícil que le toca a todo el mundo, pero que a nosotros, tus hijos, nos hace más viable, porque transitamos tras una palabra que tú has soltado y que se cumplirá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga. Será hasta el domingo que viene. Saludamos a nuestros hermanos de España, a nuestros hermanos de Suiza, y le decimos que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.